o sea, el ver preguntarle a la gente qué es lo que ve, ¿no? Y de ahí uno iba sacando ideas, iba viendo otras representaciones fuera del mundo mapuche, el mundo inca, fuera del ámbito. Entonces uno iba viendo otras miradas. También había miradas muy locas que decían, parece algo egipcio. Bueno, uno lo cree, ¿no? Entonces este poncho, bueno, más o menos algo así por el aire les voy a decir porque está de vuelta, digamos, en estudio y hay cosas que es como que están ahí medio en duda todavía. Algo que sí está muy presente es la flor del Wellubitral, que es esta florcita chiquita que aparece acá. Esa la tenemos que tener en el taller. Bueno, no sé qué. Esa florcita era algo muy sagrado para los mapuches. Entonces ya ahí se descarta, o sea, hay muchas simbologías sagradas mapuche, entonces ya se descarta la idea de que San Martín lo mandó a tejer para engañarlos a Pehuenche, o en cierto sentido era casi pariente con los mapuches, pero bueno, está una parte histórica muy pegada. Tiene mucha simbología sagrada, entonces es como estar jugando ahí con una parte muy importante de las culturas, que la verdad que conociendo a San Martín es medio complicado, pero bueno. Esa florcita que yo les mostré, eso representaría la constelación de Orión. Según cada región va cambiando el significado, pero representa la constelación de Orión, que son dos fuerzas opuestas, pero unidas a la vez. Es algo lindo. Y también representa, o sea, está ahí como en una planta rastrera que representa la planta que pelea contra las enfermedades del huecufe. Huecufe, en la lengua mapuche, sería el mal, algo que, sí, malas energías y todo eso, ¿no? Entonces, es una planta que de repente tiene como mucho significado en el mundo, digamos, en el mundo mapuche. En el mundo andino, yo nunca la vi, pero bueno, o sea, puede llegar a tener, porque también tiene como muchas variantes entre el mundo andino y el mundo mapuche. Y este poncho, vamos a cambiar que también tiene mucho del anterior, esa mezcla entre el norte y el sur, que este poncho no se dice nada, se lo tiene como uno de los ponchos de rosas y nada más. Este poncho sí es realmente increíble, la simbología es, digamos que en este caso sí es única casi para este poncho. Si fue tejido para rosas o no, eso no se sabe realmente. Pero, o sea, sí se sabe que lo trajo de una de las campañas que hizo al desierto, bien de qué región tampoco se dice, pero sí tiene mucho de vuelta de eso norteño y sureño. O sea, y ahí entramos que tiene este galón. Este galón es muy tradicional de los tejidos del norte. Después un espejo agregado también, que es algo también de vuelta a lo anterior, ponchos ceremoniales, ponchos para autoridades en el norte, ¿no? Este tejido, o sea, cuando uno ya ve el diseño, ya lo ubica en el norte automáticamente, y representa esa escalera que va subiendo y bajando, o sea, ascendiendo a planos superiores, a planos inferiores, y tiene como este ave bicéfala, que representaría un cóndor, ¿no? Que el cóndor es el guardián de las alturas, digamos como el rey, en cierto sentido, es el que ve todo desde arriba y tiene el poder de bajar a la tierra, limpiar la tierra también, ¿no? Porque sabemos que el cóndor es una ave carroñera, entonces va limpiando, o sea, va comiendo todos los animales que van quedando, entonces tiene como ese poder también de ir limpiando y todo eso, ¿no? Y después tenemos, bueno, esto es algo muy norteño. Después tenemos acá en el medio, vamos a arrancar con este, ¿qué es lo que ven todos? Un sapo. Y en esto coincide el norte y el sur. A todos los que les estoy preguntando, todos me decían es un sapo. O sea, la gente también llegó preguntando y me decía, sí, veo un sapo. El sapo también, o sea, en el mundo mapuche es un animal que para protección de brujos,
se dice que es el guardián de las memorias, y el sapo, o sea, uno viéndolo, o sea, observando de repente a este animal, uno ve que el sapo tiene el poder, como yo digo, de estar en la tierra y sumergirse y ver qué pasa en el agua, ¿no? Entonces, o sea, si está acá sería un símbolo de esa representación de poder ver qué pasa en ambos planos, ¿no? O sea, ver las dos caras de una moneda, siempre ir viendo todos esos detalles. Después este diseño, no aparece en ningún lado, fue muy complicado, pero bueno, este diseño yo más o menos me basé, o sea, desde que lo arranqué a tejer para hacer este poncho estuve 6 meses, que me dediqué de lleno solo a esto, y este diseño a medida que yo lo iba tejiendo, lo primero que me sonaba era un guardián, no sé por qué, pero bueno. Más o menos estudiando un poco la parte de el mapuche, lo que hacía era, cada vez que se quería mandar a hacer un tejido, cuando tenía algún sueño que lo representaba o lo tocaba mucho, en base a ese sueño iba con la tejedora hacía un rezo o algo y armaban el tejido. Eso es algo increíble, interesante y muy lindo también. Entonces no se descartaba esta idea de, cuando yo lo iba tejiendo, de que era un guardián, justamente por eso también. Y más o menos trabajando con un amigo llegamos a la conclusión de que estos espirales también representan los pueblos, ¿no? Los pueblos que se juntaban por algo en común, que sería, digamos, este centro. Entonces era como esta unión de los pueblos, también por representar una guerra, o sea, sí, un casamiento, o digamos, no sé, esa unión. ¿Sí? O sea, de diverso, siempre abierto a toda posibilidad, porque o sea, en esos tiempos no se discriminaba bueno o malo tampoco, la unión. Y la verdad que lindo, pero bueno, ahí queda también la visión de cada uno. Y después, bueno, tenemos este diseño, que bastante raro es, ¿no? Lo lindo, como digo, se va a ver bien, vamos a quitar un segundo, que de la espalda cambia bastante. O sea, tiene como eso también un poquito más el atrevimiento de lo armando más o menos parecido, y también de la espalda cambia bastante. Este diseño, la verdad que mucho no pude averiguar, pero lo que sí pude averiguar viéndolo desde la parte espiritual, porque cuando uno se mete a estudiar este tipo de diseño, de iconografía, al ver que es un poncho ya ceremonial, estamos hablando de esa parte de un plano astral, ¿no? Que es algo que, bueno, hay gente que no cree, hay gente que sí cree, pero bueno, a la hora de estudiar esto hay que ir viendo todos los detalles. Y este diseño, la verdad que nunca lo encontré, nunca pude saber qué representaba, y preguntando, siempre digo la misma pregunta, que qué es lo que ven cuando o sea, a la hora de verlo, y varias personas me dijeron que les parecía una mariposa, ¿no? Muy interesante. Viéndolo del sapo, acordándome lo del cóndor también, bueno, los otros diseños también, de repente la mariposa representaba esa evolución del gusano, ¿no? También estudiando esa parte de psicología. De repente el gusano, digamos una mariposa y el gusano, si bien son el mismo ser, el gusano, la mariposa tiene una posibilidad que el gusano no. El gusano capaz que para trepar un árbol está todo un día, por decirlo de alguna manera, y la mariposa capaz que le lleva 15 minutos, ¿no? Y es más, la mariposa con las alas puede ir para otros lados, ver las cosas de otra manera. Entonces, en el diseño de repente podría llegar a representar esa transformación del gusano a la mariposa, esa expansión de conciencia y más, pero bueno, esa es la idea que yo armé en base a lo que estoy investigando, y de repente que varias personas coincidan que veían una mariposa. Pero bueno, si llega a aparecer algo, obviamente que lo vamos a estar ahí estudiando
y averiguando, ¿no? Pero la verdad que coincido bastante con mucha de la simbología. Me olvidaba de esto, es algo netamente mapuche, el diseño que está en la boca, eso es algo que solamente tienen ellos, o sea, no es que para ellos tenían mucha representación. Ese diseño es Willow, y Willow lo que representa es los pueblos, en realidad. Hay gente que dice que representa la espiritualidad, también se va a descartar, pero lo que representa en este caso serían los pueblos, digamos, ¿no? Los pueblos, y en este caso al ponerlos alternados va a representar, sí, también, o sea, también puede llegar a representar, digamos, la gente, pero va a representar los pueblos y esta idea de que están separados por ideologías, ¿no? Si bien son todos iguales, ¿no? Van cambiando las formas, pero son todos iguales, pero siempre, o sea, digamos que cada pueblo está separado por el lenguaje, la ideología, ¿no? Hoy día esta cosa de repente de la niñita punteada, Córdoba, San Luis, Chile, Argentina, Uruguay, Argentina, ¿no? Entonces, el hombre siempre está ahí como constantemente separando norte, sur, o sea, y es como, somos todos iguales en ese sentido, o sea, una persona por ahí, digamos, en China tiene los mismos anhelos, los mismos sufrimientos y las mismas alegrías que una persona por ahí acá en Argentina. Entonces, esa idea de ya avanzada, como digo, ¿no? de que ellos tenían, porque uno también se pone a estudiar esa parte de los pueblos y ellos o sea, en cada comunidad, digamos que eran como familias muy grandes, si bien había indios ricos, indios pobres en el mundo pampa, todos comían. Eso es lo lindo. Todos a la hora de ir a la guerra estaban con sus lanzas parados ahí para enfrentar al enemigo. Todos a la hora de una reunión, ¿cómo se llamaban los? Sí, una reunión. Sí, una reunión. Estaban todos ahí dando su opinión y hasta que todos no estaban más o menos convencidos, claro, como es, de acuerdo con la idea, nadie se iba de esa reunión de ese encuentro. Entonces era una idea muy, muy interesante, digamos, del mundo mapuche y del mundo pampa. Eso es algo que se trata como también de tapar, digamos. La verdad es muy lindo, entonces uno va viendo esos detalles, esos detalles, esas cosas que la verdad son increíbles y muy lindas, ¿no? Y después, bueno, tenemos esta parte, esta flor que es tradicional inca, que esto es, representaría la flor de los incas, que es una flor también sagrada para ellos. Ahí ya, o sea, cuando yo estaba estudiando ese poncho, de repente le mandaba la foto a amigos que conozco en Chile, que son mapuches, ellos me decían, no, este diseño nunca lo vi. Entonces, como, no, nunca lo vi. Preguntando por ahí a alguna que otra persona, en el norte es como más complicado, por lo menos en mi caso y en mi experiencia, con las personas que yo he contactado me dicen, no, bueno, pero pregúntale a su abuela. Pero la abuela no sé, que está aprendiendo un curso, estoy haciendo la investigación, y son como muy reservados con la información, digamos que no está mal, porque ellos lo pasan de familia en familia, es la tradición, como ellos han aprendido, ¿no? En el mundo mapuche también de esa misma manera, pero bueno, hay gente que hoy día es muy abierta, hoy día y eso es lo lindo, ¿no? Más como digo, por ahí el mapuche argentino ha perdido bastante de su simbología, o los pocos que saben le dicen, bueno, estos diseños son de lo que sería hoy el lado de Chile, a nosotros por ahí nos corresponden otro tipo de diseños, como la guardapampa, que ya es muy de autoridad. Bueno, este diseño ellos lo han perdido totalmente al diseño de la argolla, y otros diseños por ahí más escalonados, más, digamos, más sencillos. Pero bueno, ellos tienen otros diseños y eso es lo lindo también, que son muy respetuosos con el diseño de cada región. Esto está bueno. Eso es lo lindo también por ahí de los pueblos. Yo por ahí que aprendí, fui a un curso y aprendí todas las técnicas. Uno por ahí no se pone o sea, a mí me dicen hacer esto, lo
lo hago, hacia aquel lo hago, aquel no, tanto no. Es mucho quilombo, Ariel lo sabe. Pero como es, o sea, uno que por ahí no es de, digamos, con esa idea de, o sea, de venir, o sea, tradicionalmente, o sea, como que bueno, tiene, o sea, si bien yo le pongo todo ese respeto de que esto representa algo, también es tratar de irlo, yo por ahí tratando de averiguarlo, y, o sea, norte, sur, la representación y los armando, ¿no? Ellos por eso muy nuestro, el otro ya no. Y bueno, preguntando a mucha gente, bueno, del lado de Argentina no encontré mucha información, del lado de Chile más o menos, y del lado del norte poquito y nada, porque bueno, son muy reservados, pero bueno, algo me habían logrado decir que esto era digamos, la flor sagrada de los incas, es una enredadera también, al igual que esta, una enredadera, como que se va ramificando y se va expandiendo, y que no tiene, digamos, en cierto sentido límites. Eso es lo interesante. Y después algo que a mí me encanta, está al revés, no importa. Tampoco teníamos un derecho y un revés, pero bueno, lo vamos a poner, digamos, bien en ese sentido. Es este diseño que yo digo, uno puede pensar también que lo hicieron a propósito, pero chusmeando la simbología es increíble. Y vamos a arrancar por acá. Esto representa los ríos, ¿no? El río que va, que nace de lo alto de la montaña, ¿no? Siendo una vertiente, y termina llegando con su cauce hasta el océano, ¿no? Es algo increíble que se puede tomar como un ejemplo de vida, montones de cosas, ¿no? Esta cosa de que va zigzagueando. También lo que puede llegar a representar, viendo más o menos la tecnología, es esta cosa de ver siempre las caras de las dos caras de una misma moneda, o los paisajes al otro lado de la orilla, ¿no? Uno está enfrente del río y ve capaz que hay montañas, pero yo no veo mis espaldas, y el otro está atrás del río y atrás hay, digamos, una selva, por decirlo de una manera. Esto lo comento porque este diseño en el mundo andino representa un cóndor, ¿no? Otra vez es un cóndor. Y en el mundo mapuche, ¿está bien? Sacándole estas líneas, yo cuando lo veía el diseño me sonaba, y había gente en el mundo mapuche que me decía que no lo conocía. Y cuando le saqué estas líneas, uno se encuentra con este diseño, con esta especie como de corazón, el rombito acá arriba, el rombito acá abajo, y eso en el mundo mapuche representa una semilla brotando. ¿Está bien? Una semilla brotando, ¿no? Entonces solamente es sacarle ese detallecito y ya pasa a ser también parte de la cultura. No quiere decir que no estén, o sea, sin estas niñitas no quiere decir que no esté en el mundo andino, está, pero es más como un corazón. Pero bueno, sí está de esa exacta manera en el mundo mapuche, y lo que representa es una semilla. Entonces uno ve el cóndor y una semilla brotando, es como wow, y ahí tiene mucho sentido esto de las dos caras del río, que la verdad que es muy interesante y muy lindo cómo se dieron todo ese, digamos, ese lujo de detalle de que la simbología vaya acompañando a cada diseño y vaya teniendo un sentido. La verdad que bueno, el portador era Juan Manuel de Rosas, la idea no sabemos si la tendría, si lo consiguió por la fuerza o lo compró, la verdad que tampoco lo sabemos. Sí sabemos que tenía el poder de adquirirlo, porque él era un general, ¿no? Era fanático de Rojo, por eso sí lo pudo haber tenido, pero bueno, ¿para quién fue tejido realmente? Bien, entonces no sabemos bien para quién fue tejido, pero sí sabemos que, o sea, con el estudio fui averiguando que era una manta con mucha sabiduría, ¿no? Y eso es lo intrigante. Si bajó alguna chorada, solo en el sur,
o la verdad que no lo sabemos, pero ya nos va demostrando el intercambio cultural que había en esos tiempos y que no era tan separado como se decía. Así que, y después, bueno, nos queda el rojo, el tema del color, ¿no? Que es algo increíble. Bueno, el blanco sabemos que representa la luz, siempre está, o sea, además, bueno, el color de la lana también, por la parte técnica, pero el blanco siempre representa la luz, pero de repente el rojo, y esto está de acuerdo en todas las culturas casi, representa la guerra, la sangre, ¿no? Y de repente uno iba viendo, yo que lo iba viendo y la simbología, toda el fondo muy espiritual, la semilla brotando, el sapo, el guardián de las memorias, y uno veía el rojo y digo, ¿qué hago con el rojo que representa la guerra? No. Bueno, como y ahí uno se da cuenta también cómo la colonia se encargó de ir sacando todos los detalles de, digamos, de las culturas, ¿no? De la parte, bueno, de la simbología y todo eso. Y el rojo aparece en varios ponchos del sur, se usaba mucho en el norte sí tiene todavía tiene esa representación de la guerra. Creo que el último, hubo como un último ejército así medio andino que usaba un poncho rojo cuando hicieron una marcha, se pusieron todos los ponchos rojos como para decir que estaban en lucha. La verdad que eso es interesante, uno va aprendiendo mucho. Pero bueno, entonces el rojo no encajaba con esto, pero el rojo de repente empecé a buscar buscarle la parte del lado bueno, digamos, ¿no? Sacando la parte bélica, no ignorarla, pero buscar lo otro. Y el rojo representa digamos, la nobleza, la presencia, ¿no? O sea, es un poncho que se destaca un montón al lado por ahí de los otros. Es un rojo el rojo es un color que llama la atención, no lo encontramos a simple vista, digamos, en la naturaleza, y es un color que siempre se estuvo buscando de conseguir con las lanas, ¿no? O sea, ya sea con cochinilla, con otras plantas, con raíces, y es un color que también debe pasar, que siempre queremos conseguir el color rojo. Entonces, es un color de distinción y digamos también de autoridad en cierto sentido. En el mundo mapuche va a variar según quién lo usa. Si lo usa una mujer representa la fertilidad, tiene también otras connotaciones, pero eso va a ir cambiando si es en una faja, en un detalle de algún tejido, eso también le va agregando el significado, el color y el detalle, ¿no? Así que el rojo todavía está ahí, pero bueno, digamos que es como esa pureza, digamos esa pureza. Como es así que bueno, cualquier duda, consulta me van preguntando, no hay ningún problema. Y creo que estamos. Bueno, después tenemos el famoso poncho de argolla. El poncho de argolla, ¿no? En el mundo mapuche se lo representa como el ano de avestruz o el ojo de buey también. Ellos por ahí eran más del ano de avestruz, como para ellos representaba un montón, para el ñangu, ¿no? Era un animal que, si uno lo va viendo, la hembra va, pone el huevo y se va, y el que cría, el que empolla, cría a los pichones, es el macho. Entonces, esto era usado por caciques, es como el hombre que va a criar y va a ir guiando a su tribu, ¿no? Y esto, la verdad que, ¿qué es lo que representa? No lo sabemos, parece la protección, esa comunidad. La verdad que no sé, me he encontrado con muchos criollistas que dicen que bueno, esto representa, volvemos de vuelta a eso, pero o sea que cada árbol representa una guerra ganada, una esposa, y a medida que iban ganando una guerra, lo iban matando y lo empeñan y lo volvían a poner ahí. Y uno ahí lo va viendo, uno que no es
que no es, como que no es, el que no es telero no tiene idea, pero uno que es telero sabe que primero se van haciendo todos los atados juntos, la tela es solamente marrón, o sea, es imposible hacer uno en uno. O sea, hacemos uno, teñimos otro, es imposible. Entonces uno ahí se va encontrando con todas estas cosas que ya no encajan. Como así que bueno, hay gente que todavía sigue hablando, sigue comentando sin saber muchas veces cómo se hace cada técnica. Y eso es lo intrigante y lo que hace. Y este sería un poncho también de laboreo. Este es más norteño, ya por por el colorido que ellos le ponían, también sí por la guarda. Lo de los 2 paños se puede discutir porque bueno, hay muchos ponchos ranqueles que son de 2 paños y que se usaban bastante. El tema es las medidas también. Lo que pasa es que bueno, los ranqueles siempre tejían llana o tejían guardatada. Pero bueno, lo característico por ahí de los ponchos del norte es que son de 2 paños a 4 bordes y bueno, y siempre con mucho colorido, con mucho detalle también. Eso es o sea, por ahí también, bueno, lo que tiene la entrada digamos, de la colonia, que va modificando y, o sea, ayudando a que estos tejidos se vayan modificando, ¿no? O sea, tal vez es increíble, no es mío, pero ya está, que es una frazada santiagueña, también va teniendo esto de la guardatada, ¿no? El peinecillo, los colores, el rapacejo, que es algo, digamos más que se vio mucho más en la parte colonial. Que la verdad que es interesante y muy lindo también. Cada familia tenía su distinto tipo de rapacejo. Pero aquí ya los flequitos. ¿Sería como una especie de macramé o tejido? Claro, el macramé viene después que se empezó a, más o menos basándose en eso, ¿no? Como yo lo veo, basándose en eso lo fueron armando para bueno, hacer por ahí lámparas y otro tipo de adornos. Pero sí, digamos que por ahí lo inicial habrá sido esto, que era todo ese tipo de negocio que iba quedando siempre decorativo. Entonces, con la entrada de la colonia va cambiando muchísimo la parte textil. Ya los ponchos, o sea, uno ve el poncho por ahí del guaso, cómo ha evolucionado, y de pasar de por ahí ponchos largos como aquellos a ponchos cortitos que llegan a esta altura, por el tema del uso del caballo, estar en la montaña, o sea, es complicado trabajar con un poncho largo en esos ambientes. Entonces se iba moldando al uso del gaucho según cómo lo iba trabajando. Así que, bueno, en el norte también tenemos muchas cosas. Ese de hilo, ¿no? El que yo hice sí, lo hice en hilo de algodón macramé. Me llevó 2 años hacerlo. el original era de... No, el original O sea que se puede decir que es de verano. claro. El original, no, el museo no dice de qué es. Es un hilo súper finito, así que es vicuña o es guanaco, no hay otra. Pero bueno, yo creo que le han hecho el estudio, deben saber, pero no lo dicen, dicen que es de camelio. Y bueno, después las medidas siempre van cambiando. Igual cambian por centímetros, nada más según el estudio que hagan. Siempre te dicen 1,57 m, 1,57 m, 1,58 m. No, 1,67 m, 1,68 m de largo y 1,60 m de ancho. Este también de 2 metros, 2,7 m, 2,15 m. Yo hice 2,15 m, que es lo que me dio y me faltó un diseño, porque acá, o sea, donde iría en realidad va también otro sapo acá arriba y después sale de vuelta este diseño y así. No llegué por la parte textil. Cambia un montón cuando uno lo ve en la foto, saca los cálculos, hace los diseños, a tejer. ¿Dónde están los originales? En el Museo Histórico Nacional. En el Museo Histórico. En Buenos Aires, en el Parque de Sanz. Creo que ahora están de vuelta en exposición. Hubo bastante tiempo que este lo tienen
digamos que ahora lo tiene como más seguido. ¿Son los originales o originales? Los del museo, sí. Sí. Y ahí vos hiciste tu investigación para poder reproducir. Sí, yo en base a las... yo cuando lo vi a él por primera vez, un montón de años, lo había visto conocido a él, yo ahí le saqué, bueno, con este poncho me había quedado impactado, le saqué bastantes fotos, y a este, bueno, más o menos también le había sacado un par de fotos, no sé, la verdad que en este, el que está en el museo, uno le saca la foto y no se ve bien porque es muy finito el hilo, entonces no logra ver el detalle, ¿no? Eso es lo que tiene. Pero bueno, yo ya tenía más o menos algunas fotos, si bien bastantes fotos me faltaron, o sea, muchos detalles que uno va viendo a medida que teje un poncho. La cantidad de detalles que hay cuando uno ve la foto y lo va a tejer, que no tiene en cuenta previamente, son impresionantes los bordes, los inicios, o sea, yo le iba buscando todos esos detalles para hacerlo lo más exacto posible. Que la verdad que bueno, fue un trabajo que fue lindo. En este caso, bueno, me basé en los diseños que me había creado mi profesor, que mi profesor más o menos lo copió, Jorge Marín, y bueno, yo en base a esos diseños los fui corrigiendo a las fotos que yo tenía del poncho y bueno, lo fui armando. Y a este poncho le hice a ojo, sinceramente, porque yo lo ponía en el papel, me ponía a dibujar este diseño y no me daba las cuentas, no me daba, siempre había un detalle que le faltaba, entonces puse la foto y me senté y ahí la ¿Cuántos días? O sea, que hiciste, por ejemplo, estudios pequeños, previos, antes de montar todo, digamos. Sí, uno cuando lo va a hacer, sí, imprime la cuadrícula Sí. en hoja y se pone ahí de a poco con los diseños más o menos a armarlo, claro. Y como y bueno, yo los miraba las fotos y miraba el que hacía y no eran iguales. Yo digo, no tienen que ser, o sea, posible que saquen, claro, justos. Y bueno, no me daba, ahí lo decidí hacer a ojo. Este sí lo tenía, sí lo logré hacer en el papel, entonces como este se repetía en los dos casos lo llevaba. Pero bueno, en la cinta también, no la pude lograr pasar al papel y bueno, obviamente que en el papel siempre queda de una manera, en el telar queda de otra, es muy diferente. La idea que uno tiene también, uno va con una idea y se encuentra con otra cosa, y eso es lo lindo del telar porque uno nunca sabe cómo va a terminar el tejido cuando uno lo arranca. Tiene una idea pero nunca. Se me va otra pregunta, no sé si puedo hacer la otra Sí. ¿Cómo viene esta pasión? Porque más allá de mi inquietud, evidentemente, como hablar es una gran pasión para vos, una gran pasión existencial. ¿Cómo empezaste con el tejido? ¿De dónde te viene? Yo no ¿Qué brote, pasión? iba a arrancar mi mamá, que ella es contadora y después de la oficina quería hacer algo para despejarse. Ella se había comprado el libro de Jorge Marí Quitarato, que yo tuve el placer de aprender con ellos. O sea, ella se compró un libro de telar, cuando vi el quilombo que era, nunca arrancó. Yo lo veía y a mí me llamaba la atención las fajas, los ponchos. Yo andaba con la parte de los gauchos y al gaucho siempre le encanta el poncho. Uno veía el poncho diferente, que wow, ¿no? O sea, normalmente veía por ahí aquello, y de repente se encontraba ponchos de laboreo, ponchos de argolla, y es como wow, ¿qué es esto? Y me acuerdo que en la rural, ahí de poco tiempo, no me acuerdo bien cuando había comprado el libro de ella al otro paso. Me acuerdo que en la rural de Palermo íbamos paseando y justo vimos que había un telar. Y nos acercamos a ver y estaban los libros. Y de repente me acuerdo que nos atiende Betty, que terminó siendo mi profesora y daban clases cerca de casa cuando yo vivía en Buenos Aires, ahí en el Centro Cultural de Bellavista, y daba clases al otro sábado. O sea, era todo para mí. Y ahí arranqué. Encima me acuerdo que había arrancado con faja tubular, que era la técnica, la última que ellos daban, pero la más difícil. Y bueno, y ahí bueno, me fui dedicando a poco. O sea, en ese momento ya arranqué, o sea, cuando ya empecé a tejer más, yo me iba tirando más para la parte de ir creando, ir inventando, armando diseños, ¿no? Que era lo que más me llamaba. Me acuerdo que Jorge me negaba porque me enseñó a andar tradicional.
tradicional, yo ya había tejer. Y bueno, y después, bueno, por una faja que yo presento en un concurso, que estaba súper mal ¿cómo es? La reseña, o sea, la descripción técnica, ellos me agarran y me dicen que ellos le hacían las reseñas técnicas a todos los tejedores cuando se presentaban a los cursos, más o menos que ellos conocían, cuando ellos se presentaban a un concurso. Y a mí me quedó esa idea de, digo, esta gente el día de mañana no está, no concursa más nadie. O sea, no sabemos tampoco lo que estamos tejiendo. Entonces, ahí arranqué, bueno, a leer, a estudiar, a aprender, o sea, las técnicas, cómo se llama técnicamente, cada técnica, si bien en las lenguas originarias tienen diferentes nombres, ¿no? Ni doble o pares dobles, va cambiando el modelo que más tecnicillo, como son aquellas, la técnica de Langui, se llama esa, y aquella es guardata o guardamarras, o el cat también, o sea, clave. Entonces uno iba aprendiendo que también en el mundo, o sea, no solamente era esa parte técnica, sino que en el mundo, digamos, en el mundo originario de cada tejido, tiene un nombre, tiene una representación, tiene otra cosa, no solamente como se dice en el mundo criollo, un poncho bonito para una fiesta, sino que bueno, también me llegó esa parte bueno, de los pueblos originarios, del respeto, la representación, todo eso también me llamó mucho la atención y ahí lo fui adoptando. Bueno, de Córdoba, sí, algún otro especial, siempre digo que hay que, cuando se hace por ahí el poncho, digamos, por ejemplo, el poncho salteño, que es el rojo con las franjas negras, ese poncho, digamos, que es algo artesanal, es algo muy representativo de la provincia de Salta, también de la provincia de Jujuy en la parte técnica. ¿Sí? O sea, los colores ellos después los eligieron, el negro, el luto a huevo, y el rojo con los infernales, ¿no? Es esa parte histórica que es hermosa, y después, bueno, que es un poncho de 2 paños, como este, con el fleco el negro, como tendría este, que es tradicional de los ponchos de criollo que ellos tejían allá, y después, bueno, ven donde iría la boca del poncho, lleva una cinta tejida y se le hace un moño, que eso lo van cosiendo, entonces eso es algo característico y criollo de la zona. Entonces, digamos que hubo como un mini estudio, o sea, no hubo un estudio, sino lo que hicieron tal cual ellos lo hacen, en la parte de los colores hubo un estudio, o sea, es como que la provincia se unió para armar ese poncho. Está bueno. Digo, en el caso, yo voy a decir, en el caso de San Luis, uno por ahí lo ve, y acá también podría pasar, o sea, en el resto de las provincias podría pasar lo mismo, cada región tiene su uso, o sea, por más que sea una provincia, está unida por la linita punteada, digamos, cada región, o sea, la parte norte es muy diferente de Corea, la parte sur o la parte centro, digamos de San Luis, ¿no? O de Córdoba. Cada región tiene diferentes, o sea, va a cambiar el agua para la parte de los tintes, las plantas, o sea, la parte tintoria, el obtener los colores va a cambiar bastante. ¿Sí? Y después, bueno, hay que ir haciendo el estudio de si se hacen los paños, se hacen uno, y después, bueno, o sea, poner eso en la mesa y armar por ahí algo en común para decir que este es el poncho que representa a la provincia, no el poncho de la provincia. ¿Está bien? Y después que haya todos los otros ponchos detrás. Icat creo que es una palabra quechua. Sí serían por ahí más mapuches, se veía mucho esa técnica también en el norte, en las provincias del norte, con la parte del criollo se usó muchísimo, pero sí se destacó mucho el poncho pampa por ser de esta manera. O sea, que era más por ahí, o sea, obviamente, seguro que lo aprendieron en la parte del Incario, también porque el Inca ya hacía este tipo de técnica, pero bueno, ellos obviamente que la tomaron
fueron dando también su impronta, porque al tomar, o sea, esto pasó, digamos, en todas las comunidades, de repente iban tomando por ahí usos y costumbres de las otras regiones, con sus creencias y con todo, e iban armando, iban como fortificando y amoldando su cultura, ¿no? Pero esto sí se llama mapuche, o sea, aparte de los flecos, bueno, este es un poncho tejido en Catamarca, y por ahí lo que nos damos cuenta, a diferencia por ahí un poncho sureño, los detalles técnicos nomás, la cadeneta que se le hace en el sur, en la boca, y después cuando inician el poncho. Eso es algo que sí o sí es característico de los ponchos mapuche. Mapuche, pampa también, por ahí hoy día en Catamarca se hace muchísimo, obviamente, por una cuestión de salida laboral, en la parte de Belén y Londres, porque uno ve la zona y la verdad que no hay mucho, no hay nada, o sea, uno no es que dice, bueno, planta lo dice, no, entonces ellos, todos ellos ya tienen esto por ahí de familia y eso, o sea, la parte de tejer, y bueno, van aprovechando que la gente encarga y busca mucho, entonces es su salida laboral hoy día hacer el poncho pampa en el norte, bueno, también mantener viva la tradición del telar, digamos, y todo eso está, la verdad que está bueno. Claro, y este trabajo es maravilloso, porque vos me estás poniendo énfasis en una búsqueda sumamente difícil, porque estás hablando de ponchos originales. Porque, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? En la provincia de Córdoba, en Santiago del Estero, tanta la diferencia española, porque cuando ven la calidad extraordinaria en muchos aspectos superior a lo que se veía en Europa, hablaron de doblajes. Y entonces ahí incorporaron, por supuesto, lo obligaron a hacer diseños más florales, en el caso del macramé, que es una original, ¿no es cierto?, que introducen en español. Y que eso ya contaminó el diseño original, pero la búsqueda todavía es más difícil, porque la simbología es tan difícil de rellenarla, ¿no? Sí, sí. Yo digo que hay que hacer un libro abierto en esto porque yo, o sea, por ahí me encuentro cuando hablo con gente del lado de Chile, y digo, eso es lo lindo por ahí en las redes sociales que nos abre a un mundo si uno la sabe usar. Y del lado de Chile hay gente que por ahí dice, no, esto no es un sapo, esto es una flor. Y vos decís, no, pero bueno, ya como 3 personas, ¿no?, de la región, de otra región que es un sapo. No, hay gente que se cierra y que dice esto, y hay gente que por ahí que se abre. Eso es lo lindo, digo, o sea, cuando uno más por ahí información va buscando, va adquiriendo, se va dando cuenta de montones de otras cosas. Entonces eso es lo lindo por ahí de abrirse a toda esa parte, no negar por ahí, o sea, yo por ahí no niego la parte roja, la parte de la guerra en el rojo, pero o sea, de repente seguir buscando más allá, digamos, este poncho, aquel también, o sea, digamos que en el mundo mapuche siempre se decía que esto lo usaba solamente el cacique, pero uno va viendo fotos, también es ese trabajo, ¿no? Uno va viendo fotos antiguas y capaz que se encuentra 20 personas, de las cuales 8 tienen poncho pampa, y vos decís, había un solo cacique, también había capitanejos, digamos, no eran tantos. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, y además que hay otra. Siempre, o sea, obviamente que siempre se buscaba a la mejor tejedera para casarse, y la tejedera, digamos, que sabía hacer esto, no se iba a limitar a hacer un poncho, digamos, solamente liso, porque por ahí el esposo era alguien que no era un cacique, no era ninguna autoridad, nada importante en el pueblo. Entonces, es como que ahí esa parte se contradice muchísimo. Entonces, el cacique solamente usaba, y las mujeres, el resto de las mujeres que tejían también, y siempre se dice que se arrancaba por ahí de la parte de tejido llano, después tejido trabajada, iban aprendiendo, y con lo que siempre terminaban era con laborero. Y uno va viendo los tejidos del laborero que hacían esos personajes, son increíbles.
Pero vos decís, esa capacidad de tejido no se iba a limitar porque el esposo no era alguien importante. Hablar de tejido, no sé qué era. En el mundo mapuche, En el mundo mapuche. en el mundo andino va según la región y hay pueblos que solo tejían mujeres, hay pueblos que solo tejían hombres, hay pueblos mixtos, o sea que tejen ambos. Hubo un inca que había prohibido que el hombre tejiera porque le parecía que era una pérdida de tiempo, que el hombre que tiene la cosa puede estar cavando, haciendo caminos y todo, y que esté tejiendo, que le parecía como una pérdida de tiempo, entonces como que lo había prohibido. Después, algo que no sé si habrá sido tan así, pero bueno, eso uno va buscando y encontrando esas cosas. Obviamente que hoy día tejen en el mundo andino, tejen tanto los hombres como las mujeres, pero en el mundo mapuche era solo de mujeres. Y el hilo que es marroncito, ¿se hace con otra cosa? Con el hilo peruano. Sí. El hilo fino también. Sí, bueno. Ahí no sé, creo que sí. Por ahí es más moderno, digamos. Claro, o sea, antiguamente no era lana, lana de ovejos, o de la oveja, lana de oveja, antes era junio, guanaco, vaca, llama. Con respecto al color de los insumos que vos usás, ¿vos los fabricás o ya tienen el color que vos? No, a este poncho lo teñí yo, lo teñí con anilina, porque todavía con la parte de tintes naturales no estoy muy ducho, y era mucha cantidad de lana para teñir rojo, nunca había teñido rojo, entonces compré las anilinas y lo teñí yo. La lana siempre viene blanca o negra, o sea, si uno compra artesanal, o sea, va a venir según el color de la lana, gris, marrón, negra, pero por lo general siempre es blanca, cuando uno compra para ir a fábricas es blanca, para comprar en colores hay que comprar a partir de 50 kilos, y 50 kilos de lana es un montón, así que uno compra blanco y también se da esa cosa hermosa de los tintes, de ir logrando colores, buscando. La parte de los tintes naturales es una ciencia inexacta porque siempre va a ir, según el día, el agua, la temperatura. Si bien todo el mundo te dice, no, tenés que anotar todo, yo lo hago con ojo. Hoy salió un color y bueno, algún día volverás a como se hacía. ¿Y ese qué lana es? Esto es lana de oveja. Sí. Yo calculo que además de la cuestión de la técnica, hay una cuestión de muchísimo estudio de historia, además de la geografía, ¿no? Para poder identificar. Porque yo, bueno, a mí me gusta, pero no me dedico mucho al estudio de la historia originaria, pero con actividades que nada que ver con esto, con su informático. Rosas siempre fue reconocido. Pensemos que en esa época no existía la Argentina, ¿no? Desde acá para el sur era tierra, todavía era tierra del pueblo originario y siempre se la rescata Rosas que tenía un montón de tratados de paz con todos los pueblos que estaban de acá para el sur, de Argentina para el sur y toda la matanza de los franceses, de los peruenses, de los mapuches. Vino después de que él se exilia. Y en ese sentido creo que cobra la relevancia de los pueblos rojos. Era al revés, no era reconocer un guerrero, sino como ahí imponía una autoridad y además porque obviamente le convenía a todo el círculo ganadero, digamos, yo te doy, no te mueres de hambre, pero no nos robé la vaca. También esa cuestión, ¿no? de esos acuerdos y por eso creo que está bueno eso. Capaz que depende también de la teoría o la biblioteca con la que lo leas y que opines de Rosa, digamos. Puede ser de Rosa, pero una cosa, otra cosa.
quería hacer es la cuestión de la simetría. Aparece mucho en todas las guardas la simetría. Por ejemplo, en esta que he costado, todos tienen muchas cuestiones simétricas. ¿Hay alguna cuestión en la técnica que favorece hacer simetría o, por ejemplo, el sapo podría no ser simétrico, ¿no? Podría tener otra forma de un lado y del otro? Son como, vos lo mirás, es como si fuera una imagen de doblada, claro. Un espejo. Un espejo. Siempre. Y la simetría no sé si tendrá alguna connotación también. Sí, siempre era esa dualidad de las cosas, entonces una cara a la otra. O sea, esa parte en el mundo mapuche es como muy complicada de irla explicando y entendiendo también. A mí me cuesta a veces todavía, pero sí, y también va a depender mucho, como digo, de cada cultura, porque, por ejemplo, eso la verdad que no hay registros y no hay ese es el próximo proyecto que quiero armar. Y el poncho pílaga, eran de las regiones del Chaco, que ellos asediaron muchísimo lo que era Santiago del Estero, el norte de Córdoba, esa parte, digamos que esas comunidades, la conquista española nunca pudo entrar, recién entró el ejército, o sea, cuando fue el gobierno nacional, entró ya para principios de 1900 terminaron de tomar todo el territorio, o sea, eran tribus muy aguerridas y bueno, obviamente que el lugar los acompañaba muchísimo, pero ellos no tenían una simetría. Ellos tejían, eran ponchos, digamos, de 3 paños, o sea, de un solo paño, pero con 3 como calles de labor, digamos, los colores como venían, porque hay fotos por ahí de ponchos que arrancan en blanco y terminan en negro, siempre con rojo, distintas variantes de rosa, de tonos rosas, y la parte de los diseños, capaz que acá hacían triángulos, capaz que acá intentaban hacer triángulos, hacían otro diseño, los iban cambiando. Si no, uno los ve, uno entiende que es un poncho, lo ve como es, pero la parte digamos, del diseño y de los dibujos no respetan un orden, se tejían. Entonces, uno ahí también ve eso y se va encontrando con eso que es interesante. En el mundo mapuche, como había un respeto, en el mundo andino había un respeto, se los hacía de esa manera. Este poncho es increíble, siempre digo, y o sea, si uno lo ve, acá arranca en Abureo y acá arranca en Peñecillo. Pero si uno lo da vuelta está igual. O sea, se tejían los 2 paños, que también está eso, ¿no? Ese juego, digamos, lo hacían con lo que tenían, que en lo posible que entonces ellos iban jugando, o sea, si bien respeta una simetría también en la parte de los colores, se mandaban esos detalles que bueno, los iban armando también en base al material. Pero sí, es muy intrigante como esas culturas son, digamos, milenarias, entonces respetaban mucho ese sentido. En la parte de la cultura pílaga, porque fue la que más tejió, hubo muchísimas en la cultura del Chaco, hoy día en su momento se decía toba, después se decía pon, pero hubo muchísimas, los chiriguanos, chorotes, chulupi, pero los pílagas fueron los que tejieron. Y no se sabe la parte histórica de telar con ellos, la verdad que no. Pero bueno, yo por ahí, digamos, en ese tejido, no sé, o sea, la parte simbólica, ni hablar, pero bueno, o sea, no creo que, o sea, al ser una comunidad joven en el tejido, digamos que no tuvieron tiempo como para armar una simbología, como para armar una representación. En estos son, digamos, la cultura incaica que ya venía de, o sea, el Inca fue, digamos, el último señorío que
pudo ordenar, controlar y formar un estado muy lindo que duró muchísimos años. Digamos que hubo muchos señoríos anteriores al Inca que, o sea, cuando arrancaron con los textiles iban armando de a poco cada uno sus características, sus detalles, o sea, hubo toda una, digamos, una simbología que se fue formando y, o sea, a medida que cada imperio iba cayendo, el otro lo tomaba, esto lo respetaba y lo seguía evolucionando. Entonces, como que hubo, digamos, esta parte de la simbología se respetó en cierto sentido, entonces se pudo mantener como, o sea, al respetarse, se lo puede mantener y se lo puede decir, bueno, no, hay que tejerlo bien, este acá, el otro allá, ¿no? Es interesante esa pregunta. Y en la, yo creo que hablamos de las provincias de división que tenemos nosotros políticos. En realidad siempre se habla de la Guardapampa, de la Pampa, un nombre que pusieron en España, de muchos pueblos, mayoritariamente acá eran los banqueros. Y los que están en Zaguay pusieron sus banderas. Pero esa viene de toda la Patagonia, prácticamente, y de Chile, la misma idea de ese tipo de simbología. Sí, o sea, partamos de la base de que los ranqueles son primos de los mapuches. O sea, mapuche se le dice en general como decir argentino, se le dice en general, ¿no? Del lado de Chile son ranquilches, ellos vienen para acá, digamos que también pasó mucho eso, al ir bajando el español se va reduciendo el territorio, ellos se van juntando, el que estaba pacífico viene y se consumen los recursos, se agarra la lanza, va a salir a guerrear porque está invadiendo, no ve que venía el español invadiendo, entonces se produce como esa migración de aquel lado de la cordillera para este. Si bien los ranqueles ya lo habían hecho mucho antes de los españoles, ellos se instalan al ser parientes, o sea, se dice primo, o sea, digamos que eran parientes, ellos ya traían esto. Entonces, el ranquel también, lo que pasa es que en el poncho hay muchos ponchos ranqueles, hay muchas variantes en el poncho ranquel. En el poncho mapuche no se ven ponchos de 2 paños y el ranquel sí tenía ponchos de 2 paños, también hay mucho de eso. Es algo interesante para estudiar, pero sí, ellos ya lo traían de allá y ellos lo iban aplicando. Y después, bueno, también tenemos, como digo, en este caso me encanta el Ferandí, que se iban a buscar ponchos a Chile, que yo cuando les preguntaba a Juan de Garay, la segunda fundación de Buenos Aires, que se iba a unos kilómetros y encontraba a los Ferandíes, les preguntaba de dónde sacaban los ponchos, que les llamaban la atención, hay marcas de la cordillera. Se iban caminando hasta allá, entonces ya había ese contacto. Y digamos en el mundo, por llamarlo así, de esa manera, todos los habitantes, ellos lo adoptan muy fácil porque, o sea, digamos que el mapuche viene con toda esta cultura fuerte, o sea, muy arraigada. Y ellos no tejían, digamos que el tehueche en el que trabajaba el cuero, que el tehueche también es palabra mapuche, se lo llamaba Oniquén, y no sé si habrán tenido también otro nombre, pero ellos trabajaban solamente el cuero, ¿no? El Pampa no hacía nada, o sea, el originario del Pampa no hacía nada, y ve que viene el tejido, viene la cerámica, viene la platería, hay un idioma establecido muy importante, entonces lo toma enseguida. Aparte también le sirvió porque los ponchos eran de mucho valor para la cultura, entonces ellos conseguían muchísimas otras cosas que a ellos les servían. Entonces, es una historia interesante. Tiene que ver con eso que decía de las flores que estaban en el lugar, porque los ranqueles, mitad de la provincia de Buenos Aires era habitada por ranqueles, sobre Córdoba, San Luis, Mendoza. Ahí había ñandú, no había guanaco, no había llama. Había menos problemas de grano. Claro, era todo casi con lana guanaco. Era así. Digamos que la fauna se la fue como cazando, extinguiendo mucho. O sea, el yaguareté, esto es deducción mía, el yaguareté llegó hasta la Patagonia, porque
comunidad originaria siempre tenían, como los chinos, tienen una palabra para cada cosa, ¿no? Y ellos tenían Nahuel, que significa tigre, y Puma, no me acuerdo cuál era, pero también tenían la palabra que significaba Puma. Y uno dice tigre y Puma, entonces, como se llamaba tigre al jaguarete y el león de la sierra, ¿no? Y uno ahí lo va digamos, como hilando, lo va viendo, entonces vos decís, este bichito llegaba hasta allá. O sea, tuvo que haber llegado hasta allá porque de alguna manera tuvo que conocer que había un león, o sea, había un animal diferente al puma también, o capaz que de boca en boca, no se sabe, o sea, tampoco hay registro, pero bueno, o sea, se casó mucho por su cosa, pero sí, la fauna se va muy variada, siempre con sentido con hilo de banana. Aparte, todo se va modificando políticamente, entonces hay muchas variedades que van desapareciendo, ¿no? Hoy los deseos son totalmente distintos que hace 100 años, por ejemplo. Sí. Pero qué interesante y qué complejo tiene la zona. Porque no podemos dejar de reconocer que cuando llegaron los españoles, hubo acá en Argentina, solamente en Argentina, 1.800 tribus diferentes. 1.800. Y que reconocemos los ronqueros, los mapuches y todo eso, pero hubo 1.800 agrupaciones. Y que también los guaracos dejaron de pasar por los alambrados, porque ellos hacían toda su migración, por toda la Argentina. Ahora ya mencioné por los alambrados, que preparar. Y después, bueno, otra dificultad que me imagino que tendrá, estamos tan acostumbrados a analizar toda la producción artística desde el lenguaje europeo, porque aparte es tan escaso que hay originalmente, porque los pueblos que no tienen escritura, ¿no? Entonces, lo que nos llegan son los relatos de las crónicas, lo que sigue pasando de generación en generación. Entonces, la investigación es muy difícil porque se va perdiendo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hablas del rojo, ¿no? Cuando llegan los españoles y ven la presencia cotidiana del rojo dentro de los mayas, de los incas, se vuelven locos, porque para ellos el rojo era únicamente lo podía tener el rey, o el papa, o los cardenales, porque se sacaba de un módulo con mucha profundidad. Entonces, tener, por ejemplo, un traje rojo le costó a Nerón 20 esclavos, ¿no? Y entonces, cuando vieron el rojo, inmediatamente establecieron los obrajes, que fue una forma de esclavitud terrible, porque mientras más chiquito es el uno, más valioso es el que hacen trabajar a los niños, ¿no? Niños muy pequeños, por el tamaño de las manos. A mí me gusta pensar en el rojo como la sangre, como lo que llevamos por dentro, no el rojo como la lucha de la guerra, sino que es lo que nos iguala a todos, ¿no? Al blanco, al negro, al amarillo, a los animales, a las personas, ¿no? Como la representación de la vida y no de la muerte. Claro. ¿Se han encontrado ponchos con la simbología que se con el Chinguana, por ejemplo, de las cuevas, que son famosas, ¿viste? Los dibujitos de la llama, los dibujitos de Nandú? Eso no lo todavía. Y la verdad que eso sería interesante mirarlo. Si se llega, digamos, a querer formar, digamos, también digamos, en cierto caso, tu poncho de la provincia de Córdoba o de la provincia de San Luis, tener los encuentros, porque siempre se ve el poncho como el gaucho. El poncho ya venía anterior. Y la verdad que estaría bueno eso. La verdad que la parte como chingón no he estudiado nada todavía. Estaría bueno ponerse en campaña con la parte Huarpe también. Eso, con la parte Huarpe tengo muchas ganas de ver también qué es lo que ellos tejían, qué es lo que ellos armaban, porque los Huarpes también eran una nación muy importante como, digamos, los ranqueles, los mapuches, y el Huarpe es como que ha quedado ahí, se lo ha tirado ahora a Mendoza,
esperando, o sea, ¿cómo es? Allá en Sierra Quijada, que allá eso lo maneja la comunidad de Huarte, ellos nos decían que una palabra de ellos que usamos mucho nosotros a veces es ajá, que eso es sí, o sea, sí, te estoy escuchando, ¿no? Uno se dice ajá, y uno a veces no sabe por qué, pero Sí. o sea, nuestro castellano tiene muchísimas palabras de todos los idiomas y ellos de a poco como que lo están estudiando al idioma para recuperarlo, ¿no? Pero la parte de los tejidos, sí, o sea, lo que pasa es que tengo las comunidades. Hay comunidades que son cerradas y hay comunidades que sí son abiertas. Entonces, es entrar en la comunidad, estudiar, o sea, charlar con ellos, averiguar, aprender. La verdad que es lindo, y una parte de los chingones, bueno, la verdad lamentablemente no hay comunidades, pero bueno, sí, estudiando en base por ahí a lo que ha quedado todo eso. Así que seguramente algún intercambio habrán tenido con Juan, también con el INCARI, con trabajado. O sea, obviamente que como muestra por ahí este punto, nunca se quedan quietas las comunidades en el territorio, siempre hay ese intercambio. Yo viví en San Luis. Acordate el año que viene, cuando fue Dios, tenemos que ir. Porque lo que hay que pensar que es una obligación, porque si tanto se pierde porque no había que ir ahora otra vez que quedar. Es una deuda. Ahí en la exposición hay ponchos que me llamó la atención porque tiene signos de haber sido muy usados. ¿Qué fue lo que hizo poncho? ¿El marrón? Sí, me tiene pancita, orillado. El marrón. Ese yo lo compré cuando estuve en la Quiaca. Yo en la Quiaca, un peso de la cabeza de Europa, son caguayos, cuyos, todo, y hay también tejidos, digamos, que hicimos nuevos. Yo me acuerdo que estuve preguntando por el río abajo de la pila con las poncitas marrones. También, a ver, vamos a ver esto, y por esto era hermoso ese poncho, es increíble, aparte digo, difícil porque ya la lana ya está como muy enmasada, muy, o sea, no abriga ya porque pasa, claro. Aparte de los polillos. Lo bueno que tiene poquitos agujeros de polillas, en parte como que lo han restaurado con una lana de gris azulaya que contragastar, a ver, muy bueno, le ha quedado como la marca de que ha tenido un borde en el cuello. Pero sí, es difícil. ¿Alguna duda, consulta? Te quería preguntar de las fajas, que yo vi tantas en el museo. Sí. Contanos un poquito cómo las haces, cómo es. Esa no, la estelar, pero bueno, eso es lo que más me dedico a las fajas. Que Y está las claro, ya telares. estaba el telar, sí, de telar de palillos. O sea, los pampas te quedan telar de palillos horizontal. O sea, palillos se llaman por la cantidad de palillos que ponían para formar los cruces y el cruces. Y digamos que el telar mapuche era vertical. ¿Está bien? Entonces es ese. Y sí, por ahí en la muestra estaban todos, o sea, había fajas, las quenches de las comunidades de la costa, del lado de Chile, o sea, la cultura mapuche es muy fuerte de aquel lado, porque cada región tenía su estilo, usanza, y esas fajas solamente las usaban las mujeres casadas, o sea, según la región, de la parte de las quenches también, según la región, hay regiones que te dicen que lo usaban solo mujeres casadas. Hay otras regiones que te dicen, depende de la cantidad de callecitas que tiene, era soltera, casada o viuda. ¿Está bien? Entonces, es un mundo, o sea, cada región dentro del mundo mapuche es un mundo también. O sea, la pegüeña, los huilches, que serían la gente del norte, la gente del sur, la de la costa, es un mundo. Después, bueno, la famosa faja pampa, que nos ha quedado más actual, digamos, con el
gaucho hoy día la usa muchísimo porque esa técnica, la técnica tubular, como esa técnica nos permite de repente formar iniciales, letras, en esta técnica también, en las otras también, pero hay que ser como más canchero para formarlas, ¿no? Pero digamos que la tubular es como mucho más fácil. Y esa es la faca que hasta el día de hoy se sigue como fabricando más, o sea, produciendo más por el, que es lo que más encarga el gaucho. La faja tubular tiene un gran auge, digamos, cuando empieza el gaucho o a salir buscando las prendas, el poncho, la faja, el chiripá del indio, la chaquetilla, las botas, las espuelas. La faja empieza, por eso digo, cuando llega el español, los tejidos tienen un auge y van cambiando. Entonces la faja pampa se empezó a usar muchísimo. Si bien el gaucho usaba cualquier faja, no le importaba si era de mujer o de hombre, eso era para las comunidades, el gaucho lo usaba por lo bonito. Entonces la faja tiene un gran auge en el mundo gaucho. Lo que pasa con la faja pampa es que se perdió todo. O sea, nos quedan algunos diseños que este diseño se ve en algunas fajas pampa. Hay otros, pero bueno, en el mundo pampa se ha perdido muchísimo de la simbología. Y la otra vez hablando con un investigador chileno, él me decía que allá a las fajas pampa les dicen chumpi. Y chumpi, el mismo mapuche, ¿qué dice? O sea, ellos tampoco sabían qué representaba, qué decía. Entonces, ahí hay un mundo, o sea, si bien hay muchos diseños, muchas fajas activas, corrales, animales, con montones de escenas, o sea, que estaban boleando, andú y eso, hoy día se cree que esos diseños son ornamentales. Entonces, es esa parte perdida, que bueno, de a poco yo creo que se va a ir, en algún punto yo creo que se va a ir armando de vuelta, ¿no? O sea, pero bueno, en esa técnica, al haber, digamos, como una parte perdida, lo que hacemos muchos tejedores es ir creando los diseños, armando, sacando fajas antiguas, modificando. A veces si uno le saca a algún colega o le cambia algún detalle también, a veces si me gusta mucho el diseño, lo copio tal cual y lo aplico, que es algo lindo también. Uno ahí va generando también ese arte, que eso es re lindo. Después, bueno, en las fajas históricas no tanto. Hay una faja que yo saqué de fotos antiguas, el diseño, que es una faja tehuelche, se dice faja tehuelche, porque en casi todas las fotos aparece como faja tehuelche o los tehuelches y aparece ese diseño de faja. Los colores son iguales, son siempre negro o dorado, los diseños en el borde, y en el negro tiene como una escalera, digamos, en verde y naranja. Y todas, o sea, las tres fotos que tienen un color que tienen diferentes, o sea, el diseño es más o menos el mismo, pero tienen diferentes variantes. Pero los colores son todos iguales, siempre el verde con el naranja. Entonces uno dice, acá hay un detalle, digamos, un lenguaje o una representación por ahí de capaz que de la familia o de la tribu, de esa zona también. Exactamente no lo vamos a poder saber, pero sobre poco. Pero bueno, ahí estaba también esa faja. Después había un Winita de Leeway, que es una faja del lado de Chile, que también es una faja con cuadraditos. Esta faja todavía se está estudiando. Hay un montón de fajas. ¿Sí? Había una faja del litoral tradicional de Paraguay, que bueno, yo la un poco, toda de colores, sí, esa faja es hermosa. Que bueno, en Paraguay se siguen tejiendo, son de 15, 20 centímetros de ancho, algunas de 12. Siempre se destaca porque hay mucho color, obviamente que le ponen la bandera de Paraguay en el medio, lo dice con la bandera argentina, y bueno, de 8 centímetros, o sea, uno ahí la va tomando y va modificando también. Pero bueno, había toda una serie de fajas. También tenía como unas monturas. Sí, todo lo que se hacía en el telar, que se aplicaba, digamos, al mundo criollo, también estaba ahí. Muy linda la exposición. Muchas gracias. Muy linda.
¿Y ahí que en la zona de Merlo o...? En la zona de Merlo no he encontrado a nadie, sí sé que hay, lo que pasa es que... Está Calamato, que en Merlo. Pero digamos, no es que esté... No, digamos, está Calamato, no sé si está... Sí, él llegó también de Buenos Aires hace años, nosotros somos de Merlo. Y lo conocimos una vez y él inclusive vio esas mantas hechas por mi suegra. Y bueno, me mandaron y me explicó un montón de cosas que uno después no las tiene. También él daba clases en las escuelitas rurales y hablaba mucho de los telares y del indígena. Estaría bueno que si podés ahí llegarte a verlo. Él vive, no sé si estará todavía, o te averiguo si querés, porque nosotros vamos seguido a verlo. Vive en el Rincón, en la parte alta del Rincón. Calamaco, en la casa tiene el nombre de Calamaco y él también daba... Sí, entrar por el arco del Rincón, hace unos 300, 400 metros más a la izquierda, ahí... Daba también talleres de telaje. Sí. Vos sabés que yo digo, viste que uno, antes que nada, se quiere felicitarnos por ser tan joven y haberte haciendo esa bronca, ¿no? Que uno cuando yo veía todo lo que hacía mi mamá. ¿Tu mamá tejía? Esa. Esa sí, y en esa oportunidad, digamos que uno, siendo tan joven, por ahí no se interesó tanto, ¿no? Y yo me fui también, nos casamos con mi negra, nos fuimos siendo jóvenes, y bueno, gracias a Dios que pudimos conservar y lo seguimos conservando bien todo este trabajo y otros trabajos más grandes que hay. Y digo, pero ¿de dónde no? Hoy, digo, me está picando eso, ¿no? De decir, de cómo fue logrando todo eso, mi mamá, ¿no? ¿De dónde sacó esa información? Porque lo que yo siempre escuché, ¿no? Cuando hablando, ¿viste? Escuchándola, siendo muy pibe, y escuchaba a mi madre hablando con los hermanos, con su hermana, la única que se dedicó a tejer fue ella. ¿Viste? Los otros se dedicaron a otra cosa, una cosilla, que se les gustaba cocinar. Y mi mamá se dedicó, pero mi abuelo eran 14 hermanos. ¿Viste? Y digamos, mi familia eran 14 hermanos. Y la hermana mayor tuvo 8 hijos y murió muy joven. Y entonces mi abuelo se hizo cargo de toda esa familia. Así que imagínate, era una locura, 20 y pico de personas. Y mi abuelo, claro, les daba un lote de ovejas, ¿viste? Para que criaran. Y esa colcha, es decir, todas las colchas que hay en casa, ¿viste? Eran de cero. Criaban la oveja, la alquilaban, hay usos en casa, ¿viste? El uso, ¿viste? Para hacer el vino, todo. Y lo hacía, ¿viste? Y sí, creo que sí, que hay fotos de ella tejiendo en el campo afuera. Sí, al aire libre, en hay invierno. que con el telar ese de 4 patas, ¿viste? Sí, un telar hecho ahí casero. Y mi mamá nació digamos, de Concarán al norte. Bien al norte hay una zona que entre Concarán y San Martín, ¿viste? Hay una zona que se llama Guanaco Pampa. ¿Viste? La zona de San Isidro y está el río Guanaco Pampa. Y ahí tiene el campo de mi abuelo, ¿viste? Que la verdad es un campo usurpado ahora, que es de la familia, los usurpados. Y bueno, y ahí, digo, qué increíble, ¿no? Decir, a ver, ¿de dónde sacó esa información, ¿no? Para empezar a tejer, ¿no? Y debe haber algo indígena. No hay en el Cerro El Morro, que hablamos recién, no sé si hay a hacer la impresión, no. Ellos dicen mucho cómo aprendí. Acuerdo, hubo un momento que nosotros tuvimos contacto con el gran tejedora, no sé si tenía alguien más, quizá Luis, que hacía mucho más, lo traíamos de la casa. Entonces un día, después de varias partes, decidimos que nos tienen un taller. Entonces ella nos pidió, como de asunto, el partido ahora que tenemos que traer, y
años. Y lo mira y entra en desesperación porque dice, yo nunca enseñé. Claro, no tenía la... Y le digo, ¿y ahí cómo aprendiste vos? Y dice, yo aprendí primero, porque nosotros éramos 8 hermanos, y mi mamá me enseñó todo, y a mí me decía que yo no tenía condiciones, pero fui la única que le enseñó. Entonces, cuando vengo, me dice, bueno, ¿y cómo aprendiste? De verla, veía a ella, dice, yo siempre repetía lo que ella hacía. Cuando le digo, hagamos lo mismo. Entonces, vos trabajas en tu pedal y nosotros hacemos lo mismo nosotros. Y así fue que hicimos una experiencia, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, talento y dedicación para poder seguir tejiendo como tiene que ser, ¿no? Que enseñar toma el tiempo, es pasar las palabras y que la otra persona lo entienda, algo que por él no se cotidiano. Y hay gente que le cuesta montones. Yo me acuerdo que le habían enseñado a una mujer de Chile que es tubular. Me acuerdo que me decía que no se podía mandar entonces era todo por escrito. Yo digo, tengo que buscar la vuelta que por escrito el instructivo para que ella lo entienda. Ella había tubular, es increíble, pero bueno, el desafío era ese, pasar a palabras lo que uno hace cotidianamente, que muchas veces no es fácil. Un aprendizaje empírico. Igual lo que dice él, porque uno joven, normalmente tú vas a No, viste, qué sé yo, es lo que te toca vivir en ese momento, y digo, yo un desinterés, viste, sobre todo eso, lo único que me dio la grandeza de Dios, o no sé qué, la vida de poder conservar, viste, que a lo mejor, es decir, otro, De darle el valor. de darle el valor y tenerlo, viste, y me pareció interesante en esta época, no sé si has visto los otros que hay, pero... No, pero en la muestra, que han ido, había un poncho rojo, todo como casi de rapacejo. Ese me lo trae mi mamá, que había ido a una feria, lo pagó 1.000 pesos, no era mucho. Y lo tenía tirado ahí como un rojo. Yo lo vi, me acordé de vos y te lo traje. Y es una cosa. Bueno, en casa había una cosa que la usaban así, muy gruesa, ¿viste? Y la usaba mi mamá para planchar. Entonces estaba rehusada, ¿viste? Tenía todo el amarillo y se planchaba, plancha. Me agarró, Proyecto personal y uno va a estudiar, ustedes todo me van regalando. Haciendo una colección privada. Otro motivo más para mí. ¿Y tenés algún salón algo para visitarte ahí en Fortaleza? ¿O no? ¿Abierto al público? Esto es mi casa. Pero no está abierto al público, ¿no? O sea, sí. Lo que pasa es que no tengo ahí, está todo guardado casi en bolso. El único que tengo colgado es porque no lo van a comer las polillas, porque hilo de algodón, pero el resto está todo guardado, por la duda. Aparte también están los grillos negros que también te comen. Sí, son terribles los grillos. Y que hoy no lo conseguís nada, salvo que sean familias que se están desprendiendo de sus aguas. Sí. Y viene todo industrializado, ¿no? Fíjate, por ejemplo, eso que está muy atrás. Todo industrializado. Claro, en cualquier momento, o sea, Claro, eso pensé. De ese museo. No. Claro, porque los cortan y hacen mochilas. Que los tienen, lo venden. Bueno, cruzar Villazón y en Villazón también se consigue mucho así cosas tejidas, usadas, que te las ven. También. Muy linda la Todo un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje y montones de cosas por ir descubriendo, aprendiendo. ¿Cómo
editorial Mapuche Famula, y ahí siempre estoy buscando, o sea, hay un público más, y no escribo porque la gente lo ve más, como más fácil, ¿no? Claro, Más fácil, claro. Editorial Mapuche. Famula. Ramírez. Sí. Yo creo que se me ha hecho una Queremos agradecer a Juan Pablo Juan Pablo por haber accedido y haber venido gentilmente a participar esta Semana de la Cultura y le queremos un pequeño reconocimiento, un pequeño presente para que se lleve de estos momentos compartidos. Está tirando el fondo. ¿Tiene un tequila de Cristina? De ¿Podemos ver? con una mano y el viento. para la botella del vino. Bueno, sin lugar a dudas, hay muchísimo para seguir indagando, buscando. La intención nuestra, siempre nuestras charlas, es despertar el interés, la curiosidad por empezar a descubrir algo más sobre este patrimonio cultural que tenemos, que es maravilloso, y que por ahí no simplemente le pongo un poncho, sino saber qué estoy poniendo, ¿no? De dónde viene, y cuál es la psicología que tiene, intentar saber qué es lo que tiene. Así que gracias Juan Pablo, porque con 29 años todo lo que hace y lo que ha investigado, la verdad es que La exposición ya se levantó. está hasta mal. No, mañana está Ah, sí. la levantamos porque mañana vamos a Ah, o sea, cerrar el feriado. Y para seguir lo que esperamos hoy a las 7 de la tarde en el Leonardo Fabio para ir a ver la película Atahualpa Yupanqui.